Dios le bendiga, amado. ¿Cuántos están contentos? Dios ha sido bueno, ¿verdad que sí? Nosotros le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite llegar a su casa, nos permite hablar con Él. Él nos escucha, Él nos promete, Él nos cumple. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es lo lindo de nuestro Dios amado, que Él siempre está dispuesto a escuchar cada una de nuestras oraciones. Nunca dude eso. Nunca dude que Dios está comprometido con su palabra y que su oración y mi oración es importante para Dios. Así lo registra la Biblia. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que estamos bien contentos en esta mañana de estar en la casa del Señor. Si lo puede bajar un poquitito, yo creo que está como que un poquito ahí. Gracias. Gloria a Dios. Ahí está bien. Estamos contentos, amados, en esta mañana por este privilegio. Le damos las gracias al Señor, a la iglesia, a hermana Nilsa, ¿verdad? Por también esta bendición. Y le voy a invitar, amado, que busquen su Biblia en el libro de Ruth. Libro de Ruth, el octavo libro de la Biblia. Vamos a estar mirando en esta mañana en el capítulo número 1 de ese libro. Y vamos a considerar dos versos. Verso 16 y verso 17 del libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a estar predicando bajo el tema de la tragedia a la esperanza. Ese va a ser el tema en esta mañana. Créame que Dios nos va a hablar en esta mañana como siempre hace. A la vez que leemos la Biblia, Dios habla a nuestras vidas. Si usted quiere una profecía, abra la Biblia, que Dios le va a profetizar. A su nombre. Dios es bueno. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. Buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por esta oportunidad, por el privilegio que nos concedes. En esta hora me presento nuevamente delante de ti con el compromiso de ser de bendición, edificación a tu pueblo. Prepara las mentes, prepara los corazones, y que tu Espíritu Santo, Padre amado, sea hablando a cada una de nuestras vidas en esta mañana. Que no salgamos igual de como lleguemos, de como habíamos llegado, sino que seamos fortalecidos, bendecidos, corregidos por medio de tu palabra. Y el Espíritu Santo y mi persona nos encargaremos de darte toda la gloria, porque solamente tú la mereces. Amén y amén. Bueno, amado, cuando hablamos del libro de Ruth, a todos los que les gusta la lectura, hay libros
que ciertamente edifican nuestras vidas, como por ejemplo libros motivacionales. Hay libros que ciertamente aumentan nuestra fe, que cuando usted los va leyendo y usa su Biblia, son libros que ayudan a nuestras vidas a crecer en el Señor. Hay historias de amor, y muchas de esas historias de amor como que no terminan con un final feliz. Ay, santo. Pero el libro de Ruth es bien interesante, porque el autor de este libro, la historia que relata, que es preciosa, y es como esa película o esa serie que usted ve, que mientras más usted la ve, más le gusta. Así es el libro de Ruth. Los que han tenido la oportunidad de leerlo, cuando lo leen y lo vuelven a leer, ustedes encuentran una historia preciosa que, claro está, en la introducción comienza con tragedia, pero en el camino usted se va dando cuenta de cómo Dios nunca ha perdido el control de nada. Y así es este libro. Hay momentos donde usted se queda a la expectativa y dice, ¿lo va a redimir? ¿No lo va a redimir? Dirá que sí, dirá que no. Pero mientras usted va leyendo el libro de Ruth, se va dando cuenta de cómo los designios de Dios, el tejido de Dios en la eternidad, va cogiendo forma aquí en la tierra. Este libro comienza con una tragedia. Dice la Biblia en el verso número 1 que aconteció en los días que gobernaban los jueces. O sea, el escritor nos está dejando claro algo bien importante, que todavía no existía la monarquía en Israel. Eran los jueces los que gobernaban el pueblo, y los que han leído el libro de los jueces se dan cuenta de algo bien peculiar del pueblo de Israel. Y es que el pueblo de Israel, Dios los rescataba de las manos de sus enemigos cuando ellos se humillaban, cuando clamaban a Dios. Dios en su amor y en su misericordia enviaba jueces. ¿Para qué? Para que defendieran, protegieran y le dieran las leyes claras al pueblo de Israel. Pero nuevamente también vemos como el pueblo de Israel volvía a olvidarse de todas las cosas buenas, maravillosas, milagros, prodigios, señales que había hecho Dios con ellos cuando fueron rescatados de la tierra de Egipto. Qué interesante. Y dice la palabra de Dios que estaban gobernando los jueces y que hubo una gran hambre. Ya vemos aquí un problema. Hubo hambre. Y un varón de Belén, de Judá, que ustedes saben que Belén es conocido como ¿qué? Como la casa de pan. Belén de Judá es conocido como la casa de pan. Fue a morar en los campos de Moab. Aquí vemos una situación. Él, su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maloc y Kelión. Hubo una gran hambre y Elimelech toma una decisión.
Todo padre de familia que está aquí en esta casa, cuando su familia está pasando por un caos como ese, o por alguna otra tragedia, el hombre de la casa no se puede quedar de brazos cruzados, sino que debe tomar una decisión. Ahora, ¿qué decisión nosotros como hijos de Dios estamos tomando cuando vienen tragedias a visitar nuestros hogares? ¿A quién le estás consultando? ¿De quién estamos dependiendo? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Porque Elimelech parece que se había olvidado del Dios de Israel. Se fue a morar, claramente no tenemos que especular nada, porque se fue a morar ¿a dónde? A la tierra de Moab. Y nosotros los que sabemos la historia, Moab no era bien vista delante del Dios de los cielos. Nehemías fue bien claro en el capítulo 13. Dice la Biblia que cuando Nehemías comenzó a hablar y dijo: Moisés en el tabernáculo le dijo a los hijos de Israel que cuando el pueblo de Israel iba en el camino, los moabitas no habían salido a recibirles, a darle pan, a darle agua, e incluso conspiraron, dieron dinero para que sus dioses o Balaán maldijera el pueblo de Israel. Interesante. Vemos un Elimelech que se va a Moab. De antemano, usted y yo como hombre de Dios, que sabemos que alguien que le ha quedado mal a Dios, te va a quedar mal a ti, y Dios no se está agradando de los moabitas. Escuche bien, este hombre toma la decisión y agarra a su familia, se va a la tierra de Moab. Entonces, no era para nada menos de que qué era lo que iba a acontecer allí. A largo plazo, una tragedia. Por eso es importante que cuando usted y yo tomamos decisiones en la vida, hablemos con Dios. Cuando vas a cambiar de trabajo, cuando te vas a mover de alguna ciudad a otra, cuando te vas a mudar de un país a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que el hombre de Dios consulte con Dios en todo. Y vemos que Elimelech se va a Moab. Es la mujer, sus dos hijos. Pero ¿qué sucede? Más adelante, cuando vamos leyendo, vemos que Noemí comienza a saborear su primera tragedia. Muere su esposo. La ley de Moisés decía algo bien interesante acerca de las viudas. Eran protegidas. Y ella tal vez tenía la esperanza de refugiarse en sus dos hijos. Pero ¿qué sucede? Pasa un tiempo y sus hijos viviendo se casan con dos mujeres moabitas, Orfa y una mujer llamada Ruth. Punto número 1, cuando se casan con estas mujeres, pasan los años y no tienen hijos. O sea, ya vemos que entre Elimelech y Noemí, sus dos hijos se casan. Dice la Biblia que mueren, pero no dejan nietos.
dónde se iba a refugiar esta mujer llamada Noemí ahora. Piense, cuando la ley de Moisés decía de que cuando su esposo moría, si aquella mujer tenía hijos, pues sus hijos, por amor, ¿qué iban a hacer? Iban a sostener a su madre. Pero ahora ella no tenía nada. Solamente contaba con dos nueras, Orfa y Ruth. Dice la palabra de Dios que luego que Noemí pasa por esa situación adversa en su vida, esa tragedia que la marcó, porque créame que cuando ocurre un momento como ese en nuestras vidas, no va a ser agradable, nos va a marcar, va a traer sufrimiento. Nadie se alegra con la pérdida de un cónyuge. Imagínese con la pérdida de un cónyuge y con la de dos hijos también. Me estoy poniendo a pensar. Pierde su esposo, pierde sus hijos. Le quedan dos nueras. Pero dice la historia que esta mujer escuchó que allá en Judá nuevamente Dios se acordó de su pueblo y estaba dando pan. Ahora a Noemí le toca tomar una decisión. Yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué? Gracias, hijo. ¿Por qué Elimelech, al ver que llegó ese momento difícil a su vida, por qué Elimelech no le preguntó a Dios cuáles eran los pasos a seguir? Porque Elimelech era del pueblo de Dios. Él era la cabeza de su casa. Era el esposo. Él pudo haberle preguntado a Dios antes de moverse. Pero se mueve, ocurre una tragedia y ahora su mujer se le refresca la memoria cuando recibe la noticia y escucha de que en Judá estaba cayendo el pan. Ahora Noemí toma la decisión de irse nuevamente y dejar la tierra de Moab. Pero Noemí tenía dos mujeres con ella. Tenía a Orfa y tenía a Ruth. Ambas parece que habían experimentado el amor, se habían acogido muy bien a su suegra y la amaban ciertamente. Habían visto en ella ciertas características que se aferraban a la vida de Noemí. Pero Noemí tenía una preocupación. Ya ella era muy adulta. No podía seguir dando hijos. No podía bendecir a sus nueras. Y aquí vemos nuevamente cómo una tragedia puede cegarnos espiritualmente hablando. Porque en lugar de Noemí aceptar que sus nueras se fueran con ellas, ¿qué les dice? Vuélvanse a la casa de sus padres para que entonces se casen, puedan tener hijos. Aquí vemos una buena intención que humanamente tenía Noemí con sus nueras, pero mi pregunta es, ¿cómo es posible que ella las dejara que se fueran a la casa de sus padres cuando también vemos en la Biblia que le dice, y para que sirvan a sus dioses?
Qué tremendo. Vete a la casa de tus padres y vuélvanse a sus dioses. Vemos claramente cómo Orfa le da un beso a Noemí, se vuelve a la casa de sus padres, pero Ruth dice: no, yo voy a ir contigo. Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Tu Dios va a ser mi Dios. ¿Cuántos no quisieran una persona como Ruth en sus vidas? ¿Cuántos no quisieran una persona que quiera acercarse a Dios en medio de tragedia? Las tragedias, los problemas nunca te van a hacer sentir contento. Nunca vas a estar alegre del todo. Y ciertamente la Biblia habla del gozo del Señor, que esa es nuestra fortaleza. Pero cuando ocurre una tragedia como esta en nuestras vidas, humanamente hablando, perder 2 hijos, no estamos hablando de cualquier cosa. Perder un esposo, no estamos hablando de cualquier tema. Ahora, esta mujer iba nuevamente a acercarse, a ir donde estaba el pueblo de Dios, pero no iba a llegar sola, sino que iba a llegar con su nuera, que tenía una visión distinta a la de aquella que se había quedado, y se había quedado con su familia y con sus dioses. Las tragedias no son fáciles, amados, pero todo depende cómo nosotros las vayamos a coger. Hay una historia que ocurrió el 20 de abril del 2001. La Fuerza Aérea del Perú derribó un avión misionero al confundirlo con un transporte de droga. En este avión estaba piloteado por Kevin Donaldson y una familia misionera, Jim y Verónica Bowers, y estaban también sus 2 hijos, Charity de 7 meses y Cory de 6 años de edad. Verónica tenía sentada a Charity en su regazo en la parte trasera del Cessna 185 cuando las balas comenzaron a rociar la avioneta. Dice la historia que la esposa de Kevin fallece, pero también fallecen sus 2 hijas. ¿A dónde ellos iban? A hacer un viaje misionero. Pero en medio de las tragedias siempre hay una esperanza. Pero este hombre, hablando con Dios, luego de esta tragedia, Dios comienza a confortarlo, a revelársele a su vida y a mostrarle a dónde estaba su esposa y a dónde estaban sus 2 hijas. Dios le mostraba a este misionero que tanto su esposa como sus 2 hijas ya estaban viviendo, ya estaban experimentando lo que era la gloria de Dios. Y aunque humanamente había un dolor, él tenía la esperanza de que su familia se había adelantado. El creyente no puede tenerle temor a la tragedia, no puede tenerle temor a la muerte, no puede tenerle temor al dolor, sino que su esperanza tiene que estar puesta en el Cristo de la gloria. Y es fácil decirlo, y cuando tienes fe vivirlo también. Cuando tu esperanza está puesta en el Señor, aunque llegue el dolor, aunque llegue la prueba, aunque llegue la tragedia, tú sabes que Dios está en el control. Y mira qué interesante, mi amado. Esta mujer llamada Ruth, tal vez en la mente de Noemí no sabía los designios de Dios. No entendía los planes que Dios tenía con esta mujer. Ruth pudo haberse quedado en la tierra de sus padres y dejarse llevar por el consejo que su
suegra le estaba dando, le estaba hablando de satisfacer su humanidad, le estaba hablando de casarse, le estaba hablando de tener hijos. Dígame usted qué mujer joven, después de viuda con todo su derecho, no hubiera querido el deseo de rehacer su vida. Estaba en todo el derecho de hacerlo, pero dijo: no, yo voy a continuar a tu lado. Que le estaba enseñando lealtad. Y sabes una cosa, la lealtad usted y yo no la podemos esperar de cualquier persona. No esperes lealtad de cualquier persona, porque no lo vas a conseguir, nunca lo vas a poder ver. Esta mujer había aprendido lo que era la lealtad. Algo en la vida de Noemí había marcado la vida de Ruth. Siempre Dios pone a nuestro lado personas que van a marcar tu vida, que van a ser de enseñanza a tu vida, que el Espíritu Santo te va a enseñar a serle leal a esa persona para que el propósito de Dios en tu vida y en la vida de tu familia tenga un cumplimiento. Esta mujer aprendió a desarrollar la lealtad. Tenía compromiso. Parece que había escuchado en la mesa donde comía en su casa quién era el Dios de Israel, los designios que había hecho Dios, que Dios había separado el Mar Rojo, lo que Dios hizo en Jericó, que por el día era columna de nube, que por la noche era columna de fuego, que cuando el pueblo estuvo en necesidad, nunca Jehová Dios de los ejércitos los abandonó. Nunca Dios nos va a abandonar o nos va a dejar solo en medio de nuestra tragedia. Y es bien fácil decirlo: tragedia, dolor, sufrimiento. Perder un esposo, perder 2 hijos. En aquel tiempo las mujeres, vamos a ser reales, en aquel tiempo una mujer no tenía una preparación académica. La ley de Moisés, por medio de los patriarcas, ¿qué decía? Que la mujer tenía total dependencia del hombre. Ahora no, ahora las mujeres trabajan y el hombre no. I'm sorry. Ahora las mujeres trabajan más que los hombres, lamentablemente. Pero antes el hombre era el que tenía que hacer todo por la familia. Era el que tenía que sacar la cara por la esposa. Era el responsable de la espiritualidad de su familia, de que se acercaran a Dios, de que sus hijos escucharan las leyes, los mandamientos de Jehová, que conocieran a su Dios. Y hoy, pero así era antes. Era el hombre el que tenía que sacar la cara por la familia. Y la mujer sentirse protegida. ¿Por qué? Porque tenía una cobertura tanto espiritual como financiera. El hombre de Dios debe darle a la mujer esa cobertura espiritual primeramente, pero también debe aprender a mantener a su esposa, a mantener a sus hijos, que su esposa en medio de cualquier situación o cualquier tragedia pueda sentirse confiada no solamente en el esposo que tiene, sino en el Dios que su esposo le ha enseñado y le ha presentado. ¿Cuántos alaban a Dios aquí? Están gozando las mujeres. Pero es la realidad. Es la realidad.
La ley patriarcal así lo decía, era el hombre que tenía que defender y hacerse cargo de la mujer. Hoy en día sabemos, y gloria a Dios por las mujeres que trabajan, y las que trabajan en las casas trabajan más que nosotros también. Es la realidad. Ser ama de casa no es fácil. Cuidar los niños no es fácil. Estudiar los niños no es fácil. Preparar la comida no es fácil. Limpiar la ropa no es fácil. Recoger tus regueros no es fácil. Soportar tus frustraciones no son fáciles. Tolerar tus quejas tampoco son fáciles. A su nombre, den un aplauso fuerte a Cristo ahí. Y son realidades que vivimos, amados, y no podemos ignorarlas. Y no podemos ignorarlas porque son las realidades de este siglo que estamos viviendo también. Pero mire qué interesante, mi hermano. Ruth tal vez no se imaginó los planes lindos que Dios tenía con ella. Y muchas veces nosotros, en medio de situaciones adversas, se nos hace difícil entender qué Dios va a hacer o cómo Dios va a obrar. No sé si te ha pasado cuando estás esperando algo de parte de Dios, un de repente de Dios para tu vida. Un milagro, una contestación, alguna petición, una respuesta de Dios. Pero te estoy hablando en medio de la tragedia, en medio de tu dolor, en medio de tu proceso. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza como hijos de Dios? ¿En quién está puesta nuestra confianza como hijos de Dios? Vamos a salir corriendo en el momento del dolor, sin preguntarle a Dios qué norte debo tomar. Se te presentaron tal vez los papeles del divorcio. Tienes un hijo que está descarriado, que está participando de algún tipo de vicios. Tu esposo se rebeló delante de ti. Tu esposa no quiere saber de ti. ¿Y de quién estamos dependiendo? Las finanzas no son las mismas. En el trabajo me hacen la guerra. Dios me prometió, pero no he visto un cumplimiento. Pero Ruth había escuchado del Dios de Israel. Ruth entendía que algo Dios podía hacer en medio de esa tragedia. Y Noemí lo sabía. Dice la Biblia en el Salmo 105. Si me puedes ayudar, gracias. Verso 16 y 17 dice: y trajo hambre sobre la tierra. O sea, no era la primera vez que eso pasaba. Y quebrantó todo sustento de pan. ¿Por qué? Porque cada vez que el pueblo hacía las cosas mal, Dios le daba una enseñanza. Pero envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Todos aquí conocen la historia de José. Otra tragedia, vendido por los hermanos. Y claro está, no estoy predicando esto ahora para cogernos pena. Pero yo estoy hablándole a seres humanos en esta mañana. Yo le estoy hablando a hombres y a mujeres de Dios que sienten, padecen y que no están hechos de cables ni de tuerca. Que tienen sentimiento. José fue vendido a los 17 años por sus hermanos.
traicionado por su familia. Por celos, por envidia, lo venden. Y para hacer la historia larga, corta, allá en Egipto la Biblia dice, mas Jehová estaba con José. Por si fuera poco, después que llega a Egipto, la mujer del faraón que hace lo acusa, ahora también lo meten preso. Proceso tras proceso, tragedia tras tragedia. Salió corriendo, dejó su ropa, ¿ve? Ella hizo una acusación, lo meten preso. Pero cuando se lleva a cabo el cumplimiento de la promesa de Dios en la vida de José, mire qué lindo. Lo primero que practica es que el perdón. Perdona a todos aquellos que lo habían traicionado. ¿Y usted sabe por qué? Porque es que cuando Dios está contigo, cuando Dios comienza a ministrar tu vida, a enseñarte lo que es el carácter de lo que es ser un hijo, tú no ves esas pequeñas cosas como que van a opacar la gloria que Dios quiere manifestar en tu vida, en lo que Dios va a hacer en tu ministerio, en lo que Dios va a hacer en tu casa o en la casa de tu familia. José sabía que él había tenido sueños. José sabía que Dios había hablado con él. Esto no se lo había dicho el tío, esto no se lo había dicho el amigo, esto no se lo había dicho nadie, solamente Dios se lo había revelado. Y José prefirió creerle a Dios que a las circunstancias que se estaban moviendo alrededor de su vida. Yo te pregunto en esta tarde, ¿a quién tú le estás creyendo? ¿Le estás creyendo a la adversidad de lo que se pueda estar moviendo a tu alrededor, o le estás creyendo a todo aquello que Jehová te ha prometido? En medio de la desesperanza, en medio del dolor, hay un Dios que va a abrir los caminos para tu esperanza. Si se lo va a dar, dáselo fuerte. Ruth comienza a trabajar en el campo y conoce a un hombre llamado Boaz. Boaz venía de la línea de quien, de Rahab. O sea, era familia, era pariente de quién, de Noemí y de Elimelech. Al parecer Ruth, aparte de que era bonita, preciosa, trabajadora, buena nuera, obediente, dispuesta a aprender en la vida, comienza a seguir los consejos de aquella que era su suegra. Y cuando vemos la historia de Boaz, Boaz no era cualquier tipo. Era un siervo de Dios, número uno. Número dos, era un hombre pudiente. Y estaba encargado ¿de qué? De guardar tanto los alimentos, o sea, estaba encargado de todo lo que tenía que ver con la provisión para cualquier emergencia que tuviese el pueblo de Israel. Mira los planes de Dios. Si Ruth se dejaba llevar por lo que Noemí le había dicho, nunca hubiera conocido a Boaz. Y te voy a explicar ya mismo, y los que conocen la historia saben por qué era importante que Ruth conociera a Boaz, y aún para nosotros fue de gran bendición, tanto para ti y como para mí como hijos de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque la Biblia dice que la opresión entontece al sabio.
En los momentos donde tú y yo estamos pasando por algún coraje, por alguna situación adversa, que nuestro espíritu no se siente bien, nosotros no podemos tomar decisiones, pues vamos a meter las patas. Si tú tomas una decisión bajo coraje, vas a fracasar. Tienes que tener la cabeza fría, estar tranquilo para tomar una decisión. Eso mucha gente, usted ve que cuando toman decisiones bajo coraje, ¿qué pasa? ¡Pah! El fracaso les visita. Se buscan otro problema más. Entonces esta mujer no se dejó persuadir por la humanidad. Estamos hablando de que ella podía decidir casarse y no tenía hijos. Había estado 10 años con su pareja. Nunca tuvo hijos. Y era importante que ella tuviese hijos. Era bien importante para Elimelech haber tenido un hijo, haber tenido un nieto de Ruth, y para Noemí. Tanto como de Orfa, pero no tuvieron hijos. Ahora bien, esta mujer toma la mejor parte. No decide quedarse con los dioses, con lo que los dioses paganos le ofrecían, con lo que las tradiciones de los moabitas ofrecían, sino que decide ¿qué? Irse con el pueblo de Dios. La mejor decisión que nosotros podemos tomar y hemos podido tomar es alejarnos de que del paganismo, del pecado, de la idolatría, de cualquier cosa que Dios lo haya sacado a usted, y hoy en día estar junto al pueblo de Dios, que es mira lo que es precioso, y le está sirviendo a un Dios real y a un Dios genuino. Ruth y Boaz se enamoran. Ruth le cae a Boaz y se le acuestan los pies, dice la Biblia. Y para hacer la historia larga, corta, por el tiempo, ellos se casan. Y tienen un hijo llamado Ebot. ¿Y quién era Ebot? El papá de Isaí. ¿Y quién era Isaí? El papá del rey David. O sea, que en la eternidad de Dios, sin que Noemí lo supiera, porque yo entiendo que si ella lo hubiese sabido, ella le hubiese dicho: vente, porque por medio de ti van a ser el rey de Israel. Vente conmigo, porque por medio de ti van a ser el Mesías, van a ser el Salvador, van a ser el Cristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios aquí? El Cristo, venía Cristo. A veces las cosas de Dios son tan misteriosas. Por eso es que la Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas. ¿Sabes qué? ¿Para quién? Para ti, para mí, para los que le aman, para las que le aman. Dios tiene cosas preparadas para los que le aman. De la tragedia a la esperanza. Ruth tiene un hijo. Ahora vemos cómo Ruth también es de bendición. ¿Sabe a quién? A la vida de Noemí. ¿Cuántos no quisiéramos tener una persona como Ruth a nuestro lado?
Fácilmente podía olvidarse si quería de Noemí porque ya estaba casada, ya había alcanzado todo lo que quería para ella, ya sus proyectos estaban realizados, ya estaba casada con un hombre pudiente, tenía hijos, lo tenía todo. ¿Se podía olvidar de quién? Del que le había dado la mano. ¿Qué yo veo aquí? Lealtad. ¿Qué yo veo aquí? Gente que creyó en Dios. Por eso te digo algo, amado, y termino con esto. Nunca que tu visión te desenfoque por lo que diga nadie, por lo que piense alguien, por comentarios que no vayan a edificar tu vida. Tú sigue buscando el rostro de Dios. Tú sigue sirviéndole a Dios. Usted siga tratando de marcar la diferencia a paso lento, pero firme. Siga confiando en todo lo que Dios a usted en lo secreto le ha prometido. ¿Usted sabe por qué? Porque todo lo que Dios le ha prometido a su vida va a tener un cumplimiento por encima de quien sea, porque algo lindo que tiene Dios es que Él no necesita pedirle permiso a nadie para bendecir tu vida. Dios no pidió permiso para bendecir la vida de Ruth, que era una mujer moabita. Era una mujer moabita. No era una mujer del pueblo de Israel, pero a Dios le plació bendecir su vida y convertirla en el tatarabuelo de su hijo Jesucristo. Qué increíble los misterios de Dios. Así que en medio de cualquier tragedia, siga adelante y siga confiando en su Dios. Puede estar sobre sus pies, amado. Ya yo terminé. Gracias por su atención.